Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de seminarios de la Fundación Ciudadanía y Valores, FUNCIVA, juntamente con UNIR. Vamos a iniciar una nueva trayectoria dentro de los seminarios que estamos llevando a cabo de manera mensual y que vamos a volver sobre esta, subciclo dentro del ciclo de seminarios de FUNCIVA, orientado a, hemos llamado Atrévete a pensar, una mirada crítica al pensamiento dominante. Lo que queremos hacer es analizar con expertos libros fundamentales para entender el pensamiento y el marco en el que se mueve el pensamiento contemporáneo. Para eso vamos a empezar hoy con el comentario al libro de Richard Dawkins, El gen egoísta, un comentario que ha hecho el profesor Francisco Rodríguez Valls, Honrar la vida. Francisco Rodríguez Valls es profesor titular de Antropología Filosófica en la Universidad de Sevilla, es responsable del Grupo de Investigación Naturaleza y Libertad, es profesor visitante en varias universidades de Colombia, México y Perú, es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y es también autor de un número importante de libros y de artículos desde la antropología filosófica, analizando las ciencias naturales, la biología en particular y otros muchos aspectos. Y hoy nos vamos a centrar en el tema del evolucionismo darwinista. La gran pregunta de si los hombres somos distintos a los animales, estamos determinados, formamos parte de una cadena evolucionista de la cual no podemos salir. Son preguntas fundamentales del ser humano. Para hablar de la colección y comentar también la intervención del profesor Francisco Rodríguez Valls, contamos con la participación del coordinador de este subciclo, digamos, que es don Benigno Blanco, jurista, exsecretario de Estado, expresidente del Foro de la Familia, también fue director de los servicios jurídicos de Iberdrola, un gran jurista interesado de una manera muy particular en todos los aspectos del pensamiento. Y le debemos a él el que podamos estar hoy aquí teniendo esta primera sesión con el profesor Rodríguez Valls. Yo, sin más introducción, luego hablaremos, tras la intervención que vayan a tener inicialmente Francisco Rodríguez Valls y Benigno Blanco, iniciaremos la conversación, como siempre, y también las preguntas que nos han transmitido de la audiencia. Por tanto, querido Francisco Rodríguez Valls, cuando quieras, adelante. Pues gracias infinitas, profesor Benedito. Gracias por la invitación a FUNCIVA, a la UNIR, porque una de las grandes cosas que tiene hacer proyectos en común es coincidir con las personas con las que se haces esos proyectos. Y en este caso he tenido el privilegio de hace más de un año de entrar en contacto con una persona que para mí ha sido desde hace muchos años más un referente en la vida social, que es Benigno Blanco, ¿no? Benigno Blanco para mí ha sido siempre un valedor maravilloso, entregado a la sociedad civil, que me parece a mí que es de las únicas pocos reductos de libertad segura y futura que nos queda frente a ese individualismo pasota de la República Independiente de mi casa, donde cuando entran, además de manera inconsciente, ponen una tele, en la cual yo me atrevería a decir que pondría siempre en la tele, es un cartelito que pusiera: este medio usa publicidad oculta de valores incompatibles con la vida humana. O por otro lado, también es otra alternativa, que es, más que allá del individualismo, a un totalitarismo de Estado que cada vez se autolegitima más en sus intereses de dominio y de mantenimiento, y que desde luego quiere siempre hacerte bueno y feliz a la fuerza, pero siempre por tu propio bien. En ese sentido, Benigno ha sido para mí, como digo, un referente de lo que es la sociedad civil, ¿no? Que es, me parece, el ámbito donde frente a estos dos grandes monstruos, pues se permite hoy en día todavía el respeto a la búsqueda libre de la propia felicidad.
En este sentido, también los objetivos que yo me he planteado al hablar con Benigno en esta colección y que ha sido expresamente tomado para enfrentarme a este libro de Richard Dawkins, es hacer hoy en día algo que hacía muchos siglos que no se realizaba. Si ustedes recuerdan, al principio del siglo XVII, Galileo entró en disputa con una ciencia oficial, aristotélica ella, y tuvo la osadía de ponerles un telescopio que él había perfeccionado, había sido heredado de Copérnico y lo perfeccionó, y frente a los que se autorreferenciaban en su teoría, él les dijo: mirad por el telescopio y comprobad, por ejemplo, que la luna no es tan perfecta como Aristóteles dijo. Muchos se negaron a mirar. En este sentido, la tarea que yo asumo como consciente, que me parece que es la que se trata en esta época, es hacer de nuevos Galileos, poner el telescopio de los hechos que la ciencia oficial no quiere explicar y que intenta meter con calzador en ideas antiguas, en lugar de enfrentarse a unos hechos nuevos para los que se necesita una ciencia nueva. De tal manera que ese modelo de ciencia que lo sabe todo, que por cierto es muy aburrido y no responde al espíritu originario de la ciencia, debería pasar a la ciencia que busca. Y realmente a una ciencia que es consciente de que es mucho más de lo que no sabemos que lo que sabemos. Ese objetivo de una ciencia interesante, fundada en la curiosidad, en el amor al conocimiento y por lo tanto al amor en la verdad, es lo que a mí me parece que está detrás de esta colección. Y desde luego a eso, Benigno, me apunto sin duda. Ya comentando lo que es propiamente el libro al que he tenido el placer de dar forma, voy a centrarme en las tesis principales del libro de Dawkins, pero quiero ante todo centrarlas en la fuente original donde está bebiendo Dawkins, donde beben todos los pensadores, digamos, neodarwinistas, los divulgadores del pensamiento neodarwinista, por ejemplo, Dennett o Jay Gould, entre ellos también Richard Dawkins, y que no puede ser otro que el mismo fundador del sencillo mecanismo de la teoría de la evolución biológica, que es Sir Charles Darwin. Bueno, los capítulos 3 y 4 de El linaje del hombre, escrito en el año 1871, Darwin se propuso como meta, ahora lo cito, demostrar que no hay diferencia esencial en las facultades del hombre y los mamíferos superiores. Es decir, esa tesis que había sostenido con respecto al resto de las especies vivas en el origen de las especies y que fundamentó con una enorme cantidad de datos empíricos obtenidos, sobre todo de su viaje en el Beagle alrededor del mundo, pues quiere aplicarlo expresamente al ser humano. Pero claro, él se da cuenta de que no está asentada esa tesis en el hombre, sino que lo plantea, y eso es un tema importante que me gustaría destacar, como un postulado meramente hipotético. Una extrapolación de los datos que ha obtenido en el origen de las especies al caso concreto del ser humano. Y cito a Darwin al principio de esa obra, expresando justamente esa idea. El propio Darwin sabe que el análisis es una extrapolación hipotética de las conclusiones que ha llegado en el origen de las especies. Cito, como digo, inquirir de qué manera se desarrollaron en su origen las facultades mentales en cada uno de los organismos inferiores es un trabajo que ofrece tan pocas esperanzas de resultado como el estudio del primer origen de la vida. Problemas son estos en donde si alguna vez penetra el hombre en las incógnitas que contiene, su solución siempre se presenta allá en las lontananzas de lo futuro. Y aquí el fin de la cita de Darwin, que evidentemente habla por sí misma de una manera muy clara y señala esas dos incógnitas que por supuesto son esos tres misterios junto con el origen del universo que siempre se señalan como inexplicables, inaccesibles por la propia ciencia natural, que son el origen de la vida, en la cual Darwin jamás entró, no podía entrar, y el origen de las facultades superiores, que son las que son atribuidas desde tiempo al ser humano.
Es decir, Darwin sabe que la vida, el origen de la vida y la psique son singularidades que, en todo caso, deberán explicar las siguientes generaciones, si son capaces de explicarlo. Por eso es una apuesta, una especie de brindis al sol, que jamás se sabe si realmente podremos acceder a ello o no. Lo que es importante es seguir buscando, eso sí. Hacer programas de investigación que quieran demostrar tesis. Ahora, una cuestión es un programa de investigación y otra hacer ver o hacer pensar, mentir, divulgando como logro científico lo que no es más que un programa de investigación. O sea, pasar por aquello que quiere saber la ciencia o algunas formas de investigación científica por lo que realmente sabe la ciencia. Eso es un defecto que me parece que hay que señalarlo claramente y que desde luego a veces no lo tenemos suficientemente claro, ni lo tienen claro las editoriales que publican divulgación científica. En este caso, la idea fundamental es que Darwin, tal y como está dicho, pues se apoya en la teoría, como es expresamente de Malthus, y saca una hipótesis aplicable al ser humano en la cual demuestra su carácter hipotético y cómo esa aplicación de forma directa fracasa estrepitosamente. Una de las hipótesis, extrapolaciones que dice Darwin sobre el ser humano es la lindeza que voy a leer. De lo dicho, se deduce que los pueblos civilizados, que en cierto sentido pueden ser considerados como animales domésticos, deben ser más prolíferos que los salvajes. Es decir, gloso un poquito, cuando el ser humano logra un estado de bienestar enorme, pues aplicando los mecanismos de selección natural, es obvio, quien puede cuestionarlo, que la natalidad se disparará enormemente. O sea, llegará a un punto en que incluso, cito ahora a Darwin, es también muy probable que el aumento de fecundidad alcanzado en las naciones civilizadas tienda a convertirse, según ha sucedido en nuestros animales domésticos, en carácter hereditario. Por lo menos es cosa sabida que en ciertas familias humanas hay propensión a producir mellizos. Es decir, no solo la tendencia social acudiendo al bienestar humano llevará a un aumento inmenso de la natalidad, sino que el pronóstico de Darwin es que incluso llegará a ser tan natural que hasta repercutirá en la transmisión hereditaria. Bueno, pues viendo estos antecedentes, yo creo que es insoslayable el carácter hipotético del linaje del ser humano, del linaje del hombre, esta obra de Darwin, sobre la cual se funda el libro de Dawkins que quiero comentar y sobre el que ha versado la obra que he escrito. Pues bien, la principal tesis del libro de Dawkins la expone el propio Richard Dawkins, profesor de etología en Oxford, en la página 7 de su texto, diciendo lo siguiente: somos máquinas de supervivencia, vehículos autómatas programados a ciegas con el fin de preservar las egoístas moléculas conocidas con el nombre de genes. Para someter a consideración un poco y comprender de forma adecuada el contenido que tiene esta afirmación, voy a dividir esa idea en sus dos derivaciones fundamentales, que son tesis fuertes, que son las que sostiene sin problema el propio Richard Dawkins. La primera es la siguiente, y está muy acorde con las tesis darwinistas en el origen de las especies. El último fin de todo ser vivo es sobrevivir. Y cualquier acción, cualquier circunstancia que dependa del viviente, procurará mantenerlo en la existencia sin tener en cuenta otros elementos. Ya que la vida material es caduca y que el individuo no puede vivir, muy a su pesar, eternamente, la supervivencia se alcanza en los descendientes. Conclusión: vivir y reproducirse son los fines inexcusables de la vida animal y de la vida vegetal. Todo el reino de lo vivo tiene como finalidad única, última y exclusiva sobrevivir y reproducirse.
Y la segunda tesis, que le da pues también un cariz muy evolucionista, darwinista a este tema, pues la toma pues de donde surgió, es decir, de las tesis sobre el ensayo de la población de Malthus, la lucha por la vida. Dice así: ningún altruismo es tal en sentido estricto. Toda acción en la historia de la vida se establece conforme a pautas que sean los más ventajosas posibles para sobrevivir. Las acciones se realizan de acuerdo con una ajustadísima relación coste-beneficio hecho por la propia naturaleza, en la que el sacrificio se admite únicamente dentro de una lógica de la ganancia asegurada. Es verdad que posteriormente a esta afirmación de la competencia como un único mecanismo de la selección natural, autores como Wilson, el creador de la sociobiología, estableció que sí había un mecanismo de cooperación que también formaba parte de manera tan fuerte a la evolución, que era el que podía ver en los enjambres de abejas, en los hormigueros, pero que evidentemente era un altruismo interesado. Es un do des, una cooperación en la cual no se da nada gratis. Todo está perfectamente medido según una relación, como antes he dicho, coste-beneficio perfectamente ajustada. Bueno, cuentan las malas lenguas que cuando Alfred Russel Wallace, que fue el naturalista y explorador que puso a Darwin en un problema cuando recibió un artículo en su casa en el cual Wallace describía uno por uno los mismos mecanismos de la selección natural que Darwin llevaba planeando y justificando durante 40 años, y se produjo algo maravilloso, cosa que hoy es difícil que se produzca. Cuando Darwin recibió ese artículo de Wallace, se lo comunicó a dos grandes pensadores amigos suyos, que eran Lyell, el fundador de la geología moderna, y Hooker. Y se pusieron en contacto con Wallace para hallar lo que ellos llamaban un delicado arreglo. Es decir, ¿a quién se le concedía prioridad en la explicación de los orígenes de la selección natural? Y lo llegaron a un acuerdo de caballeros, de chapó. De tal manera que fijaos qué gran amistad adquirió Darwin y Wallace, que una de las personas que tuvo el privilegio de portar el féretro de Darwin en su entierro en la abadía de Westminster fue el propio Wallace. Hoy en día es la competencia en la que vivimos, quizás dificultaría un tanto este delicado arreglo y esta circunstancia, ¿no? Wallace, cuando leyó El origen del hombre, hizo el siguiente comentario: es verdad que los mecanismos de la selección natural pueden explicar buena parte de la conducta humana, y añadió, pero no conductas como, por ejemplo, la santidad. ¿Qué quiso decir Wallace con esto de la santidad? Bueno, pues que temas como el altruismo puro, como el don de sí, y que son posibilidad del ser humano, no eran ni sospechadas, ni intuidas, ni soñadas por los mecanismos de conducta neodarwinista. Darwinista primero y neodarwinista después. Es decir, y aquí la consideración que hago, si el evolucionismo neodarwinista no logra explicar lo más específico y propio de la conducta humana, que es evidente, por otra parte, que hay gente que muere por sus ideas, por otros, sin esperar nada a cambio, resulta que lo que hay que concluir es que el neodarwinismo no es suficiente como teoría para explicar la conducta humana, y por lo tanto habrá que hacer una teoría nueva, supongo, ¿no? Y no empecinarse en repetir una y otra vez las hipótesis sin atender a que no reflejan lo que vemos. Es decir, esa actitud empecinada no supone un avance en la ciencia, no supone un favor al conocimiento científico, sino más bien retrasarlo a sabiendas. O dicho de otra manera, aquí ya voy concluyendo, me faltan un par de ejemplos que creo que pueden ser relevantes, pero voy concluyendo. Comprender esa situación realmente de paradoja, de un conocimiento presuntamente científico que impide conocer la riqueza de los hechos
y que intenta a toda costa ajustarlos a prejuicios especulativos, es una especie de hecho de Procusto, ¿no? De aquí o te ajustas o te corto. No, da igual como sea, no reconozco tu individualidad, te corto para ajustarte a mi patrón, a mi molde. Es eso exactamente, manifestar eso es lo que me ha movido a escribir este libro. Es decir, a sopesar con serenidad la injusticia que se comete con la ciencia y con la misma realidad cuando se aplican estereotipos de lo que debe ser científico y se niegan campos de investigación sobre hipótesis perfectamente lícitas, y eso me parece que es una manera ilusionante de abrir perspectivas y que implican recuperar una libertad de pensamiento para la propia ciencia y ponerla al servicio del ser humano y del planeta que habita. Aquí quiero aumentar dos cosas en las cuales me parece que este paradigma eugenésico, al fin y al cabo, que aplica el neodarwinismo, pues podría tener una influencia tal en la sociedad humana que, bueno, quizás es cuestión de plantearse una reconsideración sobre qué entendemos, sobre cómo entendemos socialmente al humano. Una consecuencia de eso y otros aspectos en los que no voy a entrar, quizás más prácticos, es, por ejemplo, la cuestión de la educación sexual, que es tan importante, ¿no? ¿Por qué no se ha planteado la especificidad de la relación humana, también sexual, que es fruto, como toda acción humana, de un diálogo, de un encuentro, del respeto, al fin y al cabo, entre dos personas, como una acción humana como otra cualquiera? Es decir, formar en que toda educación humana, incluso la sexual, debe reconocer la dignidad de la persona con la que se mantiene. Que al fin y al cabo, en el caso de la relación sexual en concreto, pues, un diálogo, un canto de los cuerpos y de las almas, de toda la unidad psicosomática del ser humano que se enfrenta a una forma de trato en la que, por supuesto, conocerla y estudiarla implica conocer biología, conocer psicología, conocer literatura. ¿Cómo se puede? La poesía amorosa. ¿Cómo se puede quitar de un proyecto educativo una educación de una relación humana y concebirla solamente como un trato animal? Evidentemente, eso implica mucho tiempo, implica mucho esfuerzo, una coordinación realmente pedagógica apasionante. ¿Qué es lo que se ha hecho en contra? En cambio, perdón. Pues mire, repartir preservativos y educar a monitores en educación sexual que pasan por los centros informando del hipertécnico conocimiento y de la hipercomplejísima forma del proceso de ponerse un preservativo. La alternativa, desde luego, es o convertir un aspecto del humano en lo que es, o sencillamente quitarle todo su sentido, y desde luego vamos parcheando excesivamente, incluso en términos de crimen, con aspectos que podríamos solucionar a medio o largo plazo si usáramos un poquito más de cabeza y comprendiéramos un poquito más lo que es el ser humano. Y en segundo lugar, tesis tan importantes, y perdón, no tienen medio bofetón filosófico, como cuando se nos dice, cuando se acusa al ser humano de que es un especista, de que es un antropocéntrico. Eso no sostiene el peso, es una falacia tan evidente. Y lo argumento, o sea, voy a utilizar dos tesis generales para deconstruir ese argumento que a tantos asusta. Oh, somos etnocéntricos, somos especistas. Vamos a ver. Primera consideración. ¿Qué especie no es especista? Incluso cualquier especie, sea animal o planta, no solamente no puede ser especista, no alcanza el nivel de especista, sino que únicamente se funda en su manada, en su grupo. De hecho, la primera proclama especista, dignamente con ese hombre, fue hace 75 años, hace pocos días.
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por primera vez una especie viva, tuvo un punto de vista de toda la especie. Y eso a mí me parece que más que denigrarla, la ennoblece. Pero no solamente eso. ¿Cómo resulta que no solamente el ser humano tiene un punto de vista de especie, sino también de planeta? Cuando resulta que a partir de los años 90 la conciencia ecológica nos ha hecho conscientes de que no solo tenemos que ocuparnos de nuestra especie completa, no de nuestro grupo, sino también de dar cuidado a las especies animales y a la totalidad del planeta en su conjunto, que habitamos una casa en común. Realmente que acusar al ser humano de especista significa directamente lo contrario de lo que quiere resaltar. Si nosotros podemos no ser especistas, y ese es el centro de la acusación, te acuso de no ser especista, estamos reconociendo la dignidad sobre el resto de las especies animales, puesto que reconocemos que no podemos, o que podemos dejar de ser especistas. Incluso más. No solo que estamos en una situación moral superior, sino incluso en una situación ontológica superior, si aplicamos el antiquísimo dicho de operari sequitur esse. Si podemos hacer algo, es porque ontológicamente tenemos la posibilidad de hacerlo. Acusarnos de ser especistas es una falacia, porque al enunciarse reconocemos ya la dignidad moral del humano y la dignidad ontológica del humano por encima del resto de las especies vivas. Y ya concluyo. Para el ser humano, visto lo que he dicho, sobrevivir que es lo que aspira el resto de lo vivo, es malvivir. Y en todo caso, la vida podría justificarse como un vivir bien, vivir a gusto, vivir con comodidad, vivir con lujo. Y en ese fin, uno acaba dándose cuenta de la verdad del aforismo de Oscar Wilde. Hay una cosa peor que querer algo con toda el alma y no tenerlo. Y es querer algo con toda el alma y tenerlo. ¿Cuál es el grado de aquellos famosos, ricos y guapos que tienen todo el lujo posible? Bueno, sinceramente yo creo que, ¿cómo le diría? Que ser Maradona no le sentó bien ni al mismo Maradona. O concluyendo ya, vivir para el ser humano no es ni sobrevivir, ni vivir bien, es, y lo he dicho en el libro con la canción de Mercedes, en el título de la canción de Mercedes Sosa, que ella la toma de una poeta argentina, honrar la vida. Y detrás de esa búsqueda está, en el fondo, no tan en el fondo, muy a la superficie, la aspiración al bien, a la verdad y a la belleza. Y sin ellas, al ser humano no le merece la pena la vida animal. Y eso el darwinismo ni lo contempla, ni lo huele siquiera. Porque para el ser humano, vivir, lo que se dice vivir, es honrar su existencia. Muchas gracias. Muy bien, profesor Rodríguez Valls, pues muchísimas gracias. Un montón de sugerencias y ideas luego para la conversación. Vamos a dar primero entrada a don Benigno Blanco. Bueno, el neodarwinismo efectivamente está subyaciendo en todo nuestro marco mental, ¿no? Es decir, la hipercompetencia, la sensación de que todo es coste-beneficio, ¿verdad? De que nos movemos en un entorno en el cual lo que tú ganas lo pierde el otro. Esto impregna nuestra vida social y nuestra concepción, ¿no? El sentido de este ciclo y de estos libros es analizar obras del pensamiento dominante. Explícanos un poco cómo ves tú este concepto. Sí, eso que tú dices y que ha reflejado como darwinista el profesor Rodríguez Valls es verdad en todos los sitios menos en la familia. La familia es la gran resistencia espontánea y natural a ese carácter competitivo, utilitarista de la vida, porque en la familia se vive espontáneamente el principio contrario al del mercado. Si el mercado funciona con el do des, doy para recibir,
En la familia funciona el principio de te doy lo que necesites porque lo necesitas mientras lo necesites y ni pienso si voy a recibir algo a cambio, ¿no? Por lo tanto, tampoco se ha extendido a toda la sociedad. La familia sigue ahí como un reducto de humanidad. Pero es verdad que estamos en una época en la que las tendencias ideológicas dominantes, más allá de la vida real de las personas, que es bastante más familiar que supeditada a las tendencias ideológicas dominantes, está cada vez más impregnada de antihumanismo. Y esa es un poco la idea de esta colección de críticas, ¿no? Detectar, sobre todo en obras de la segunda mitad del siglo XX y en algunos casos en obras anteriores que son el preludio y la inspiración de estas obras de la segunda parte del siglo XX, qué libros han influido profundamente en cómo se piensa hoy, especialmente en aquellas obras que han fundamentado la visión más materialista, antihumanista, mercantilista y de rebajamiento de lo humano, ¿no? De hecho, así inicialmente hemos seleccionado una serie de campos de trabajo donde entra precisamente una revisión del pensamiento que, presuntamente basado en las ciencias contemporáneas, sean las que hacen referencia a la física y la química, sean las que hacen referencia específicamente al ser humano, biología y neurociencias, que interpretadas en clave filosófica han dado lugar a una visión materialista que no deja de ser filosófica y no científica. Por eso la primera obra que hemos publicado, la del profesor Rodríguez Valls, referida al gen egoísta de Dworkin, va muy esencialmente a este tema, ¿no? Todo lo que la biología contemporánea nos dice, incluyendo los hechos que acreditan la evolución sobre el ser humano, no justifican científicamente una visión materialista del ser humano como si fuese una cosa más de la naturaleza. Al revés, hay una especificidad humana evidente que la mera biología, las fuerzas físicas conocidas de la naturaleza, no explica. A mí me ha encantado que el profesor Rodríguez Valls, frente al gen egoísta de Dworkin, titule su obra crítica, su revisión crítica de esa obra, como honrar la vida. Porque creo que es lo que necesita nuestra época. Liberarse de prejuicios filosóficos de una ciencia ya superada, determinista, mecanicista y materialista propia del siglo XIX, incompatible ya con la ciencia del siglo XX, para redescubrir que la vida merece aprecio y valor. En la parte final de su reseña crítica a la obra del gen egoísta, el profesor Rodríguez Valls hace referencia muy específicamente a cómo el ser humano no tiene como fin solo la supervivencia, simplemente honrar la vida. Y antes he citado la familia porque donde más se honra la vida es en la familia. Ahí sí que es doy vida y porque doy vida quiero y porque quiero cuido y sin límite de tiempo ni de recursos. Eso no hay mecanicismo darwinista que lo explique. Sería absurdo desde ese punto de vista, ¿no? Y luego también resalta el profesor Rodríguez Valls en su comentario a la obra de Dworkin como el hecho de la libertad, el que los seres humanos somos evidentemente capaces de elegir el bien y el mal, hasta el altruismo más absoluto, no se puede justificar con las teorías darwinistas. Porque hay gente que muere gratuitamente dando su vida por otros. Eso no tiene explicación desde ese punto de vista materialista. Es la libertad humana, ese constitutivo evidente y esencial del ser humano, que es optar entre lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, lo que nos da la dignidad humana y acredita que podemos elegir, y no tiene una explicación con las fuerzas físicas de la naturaleza que conocemos desde el punto de vista de la biología o de la física contemporánea, ¿no? Pues bien, esta revisión crítica de esos presupuestos filosóficos que ya están superados por la propia ciencia, pero que siguen determinando gran parte del pensamiento contemporáneo, es lo que queremos hacer desde el punto de vista de un diálogo afectuoso con los autores a los que vamos a reseñar a través de esta colección, ¿no? Y el libro del profesor Rodríguez Valls me ha gustado también especialmente porque lo hace con mucho cariño al autor al que reseña. Discrepa, evidentemente, como nos ha dicho aquí, como se deduce claramente cuando se lea el trabajo de Rodríguez Valls, de las tesis del gen egoísta, pero lo hace con profundo cariño y aprecio al autor, a sus especulaciones, al por qué llega a esas conclusiones. Y me gustaría que ese también fuese el tono habitual de ese tipo de reseñas, porque normalmente ningún autor inteligente llega a determinadas conclusiones por pura maldad subjetiva. Voy a ver cómo estropeo la humanidad. No, tienen unos fundamentos, unas experiencias vitales, unas convicciones personales que les llevan a enfocar el tema que analizan con unos prejuicios que a lo mejor no son muy razonables, pero son los de él. Yo creo que ese acercamiento cariñoso a los autores reseñados es también una de las señas de identidad del trabajo del profesor Rodríguez Valls, y en principio va a ser el tono habitual de las críticas que se publiquen en esta colección de crítica filosófica, ¿no? Vamos a ocuparnos, como decía, de la visión derivada del ser humano, que
nace de las ciencias contemporáneas. Vamos a ocuparnos de los avances de las neurociencias actuales y que tienen que ver con la comprensión del ser humano y si logran dar una explicación total o no de la especificidad humana. Vamos a afrontar los temas que tienen que ver con las actuales propuestas transhumanistas, que me parece uno de los retos para la dignidad humana más interesantes para los próximos tiempos, porque estamos viendo cómo las fuerzas de la tecnología sin ética y del mercado sin criterio pueden absorber cualquier respeto al ser humano en el que se ha fundado la civilización occidental. Y es un tema que vamos a tratar también. Vamos a ocuparnos del feminismo y de las teorías vinculadas a la ideología de género, porque la comprensión o no de la sexualidad humana es muy fundamental también hoy día y claramente hay una influencia deshumanizadora, como ha hecho referencia al final de su intervención sobre Rodríguez Val, y por lo tanto también en ese tema vamos a profundizar. También vamos a ocuparnos de las teorías políticas y jurídicas contemporáneas que están dando lugar a una exaltación del poder y el derecho como puro voluntarismo sin control racional de ningún tipo, porque creo que eso pone en riesgo y en juego también la civilización humanista en la que vivimos y en concreto lo que significa éticamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y seguro que más temas, ¿no? Pero creo que este primer abanico de temas a tratar puede indicar que creo que puede ser una referencia muy interesante esta colección, que se pone en marcha gracias al patrocinio de Funciva y de Nueva Revista, y que creo que puede ser una fuente de información para universitarios, profesores, gente preocupada por la actualidad de gran relieve, ¿no? Los próximos títulos que se publicarán hacen referencia, por ejemplo, a ese tema del feminismo y el género, La mística de la feminidad de Betty Friedan, que ya está publicada. El género en disputa de Judy Butler, que también es un trabajo ya hecho por una profesora italiana que creo que ha conseguido una crítica muy centrada. El análisis de la teoría de la justicia de John Rawls, o el análisis de la obra El error de Descartes de Antonio Damasio, entrando también en ese tema que decíamos de las neurociencias y la comprensión de la singularidad humana, ¿no? Por tanto, creo que vamos a encontrar en este repertorio de lecturas críticas de obras contemporáneas un bagaje relevante para reconstruir a la altura del siglo XXI las claves intelectuales y éticas que permitieron crear una civilización humanista como ha sido hasta el presente la propia del mundo occidental, ¿no? Y yo quiero agradecerle especialmente al profesor Rodríguez Valls que abra camino, que sea el primer trabajo hecho, el primer trabajo publicado, que creo que marca un tono intelectual y humano en la referencia al autor reseñado, que deja un nivel muy alto para los siguientes autores que vayan a escribirnos estas críticas o reseñas de libros que se publicarán en el futuro, ¿no? Y también quisiera decir que creo que esta iniciativa es absolutamente oportuna en el tiempo en que vivimos. En estos comienzos del siglo XXI estamos viviendo una profunda crisis intelectual de nuestra civilización. El capitalismo y sus puros mecanismos de mercado está sustituyendo en temas muy relevantes a la vieja ética humanista cristiana. Por ejemplo, la ética capitalista sobre el sexo está mercantilizando el cuerpo humano y convirtiendo lo que antes eran referencias éticas en cuestiones de puro mercado. El sexo, la pornografía, la reproducción asistida, la anticoncepción, están convirtiendo lo que hasta ahora se regulaba con criterios éticos en algo que maneja el mercado, generando deseos, satisfaciendo esos deseos, generando nuevos deseos para vender nuevos productos y servicios. Tema muy importante en el que tiene mucho que ver también la ideología de género para ser analizado y para comprender nuestra época. La falta de límites con que se analiza a sí mismo el Estado y nuestros gobernantes. Siempre hemos dado por supuesto en la tradición ética occidental y desde el derecho romano que el derecho y la propia organización del poder público estaba al servicio de los hombres, de los ciudadanos. Hoy día vemos cómo cada vez hay menos límites. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos es cada vez más reinterpretada en una clave utilitarista, mercantilista, de dominio del poder y la lógica de la lucha política frente al respeto a la dignidad humana, tema apasionante también para entender nuestra época. Es evidente también que en estos comienzos del siglo XXI la vieja visión a la que antes me referí, mecanicista y materialista del mundo y de sus fuerzas naturales, ha saltado por los aires a raíz del comienzo del siglo XX de la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica.
el descubrimiento de las últimas bases del funcionamiento de la biología en este planeta, cómo la información precede a la configuración corporal y no es al revés, no viene la información después. Todo esto está alterando todas las viejas teorías decimonónicas que siguen muy presentes en el imaginario colectivo, pero que cada vez tienen menos fundamento fáctico en la moderna ciencia. En Francia recientemente ha provocado una gran polémica un libro que, por cierto, ha reseñado ampliamente Nueva Revista hace unos meses, que se titula Dios, la ciencia, las pruebas, y que lleva como subtítulo El albor de una revolución. Yo creo efectivamente que las nuevas ciencias están provocando el comienzo de una revolución en la forma de pensar, que quizá todavía no ha llegado al ciudadano de a pie, pero que cada vez es más evidente en el mundo intelectual y científico. Esta colección de reseñas de libros quiere coadyuvar también a esta revolución que está ya en ciernes en el mundo intelectual y que hay que hacerla ir llegando a la gente que está menos, digamos, al día de toda la evolución del pensamiento y las ciencias contemporáneas. Cuando yo quiero concluir agradeciendo, aparte de al profesor Rodríguez Valls, como he dicho, el ser el pionero de este trabajo, a la Fundación Funciva, en la persona de José María Beneito, por ser el marco que da soporte intelectual, técnico y económico a este proyecto que me parece apasionante y muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, tío Benigno. Sin duda, un proyecto absolutamente necesario en estos momentos. Vamos a entrar un poco en la conversación con el profesor Rodríguez de Valls sobre algunos de los puntos que él ha ido planteando y luego también las preguntas que nos formulan desde la audiencia. Bueno, tú dices, al hacer la crítica a Dawkins, que en realidad hay como tres marcos, tres líneas por las cuales se rompe esta idea de el hombre como un animal en evolución, determinado, ¿no? Por un lado, la opción del ser humano por la vida o por la muerte, y también por la reproducción, sí o no, por la reproducción, como bien has mostrado tú, al revés, lo que ha mostrado la evolución, algo muy distinto a lo que pensaba Darwin, ¿verdad? De que necesariamente íbamos a tener cada vez mayor deseo de más hijos y de más, bueno, lo que se ha producido conforme se ha desarrollado la evolución es algo muy contrario, ¿no? Como se ha desarrollado la sociedad contemporánea, ¿no? El segundo punto, la segunda línea es lo que tú apuntabas, la búsqueda de la verdad, bien la belleza, el darle sentido a la vida, el honrar la vida, es decir, esta capacidad que tiene el ser humano de elevarse por encima de cualquier otra especie animal y que le dota también de algo muy, muy específico, ¿no? Y el tercer punto que apuntabas, la solidaridad, el don de sí, la capacidad del sacrificio, el no argumentar o no actuar únicamente en base a la relación coste-beneficio. Sin embargo, es verdad que también hay evolución, es decir, vivimos en una sociedad y en un mundo en el cual se produce una diferenciación. La diferenciación está ahí, hay una complejidad creciente, no de manera lineal, porque es verdad que también hay situaciones de excepción, ¿verdad? Agujeros negros, crisis, rompimientos de la cadena evolutiva, es decir, todo esto no es tan determinista, simple y materialista como quizás se había pensado en el siglo XIX o por los neodarwinistas en gran medida. Cabría una especie como de creacionismo evolutivo, es decir, que pudiéramos volver a la idea de un origen, creo que sostenido hoy también, ¿no? Como tú apuntas en tu propio papel, pero a la vez mantuviera una cierta vigencia de la idea de la complejidad, la diferenciación, que en definitiva está detrás del pensamiento de la evolución. Sí, bueno, esos son temas increíbles, darían para muchísimo tiempo, ¿no? Permíteme, José María, que exponga una cuestión que no es un descubrimiento, pero quizás haya algunas personas que no sepan expresamente el tipo de creacionismo que Darwin criticó en El origen de las especies, ¿no? Escribió este libro en el año 1859. Su obsesión era por un tipo de creacionismo incompatible con las observaciones geológicas y paleontológicas que se estaban realizando, y por lo tanto con un tipo de creacionismo fijista. O sea, la idea
de una interpretación literal del Génesis en la cual Dios creó de una vez por todas las especies tal y como son hoy en día. Que es el creacionismo absoluto. Eso es. Y que es lo que de alguna manera muchos de los fundamentalistas, sobre todo en ámbito protestante, en Sí, el Estados creacionismo Unidos, científico se llaman así ellos. Sí, Sí, efectivamente. La cuestión es que el propio Darwin dice que cuando escribió El origen de las especies, él lo recoge en su autobiografía, él era creyente. Después cuenta cómo lentamente, muy poco a poco, fue haciéndose agnóstico, y él cuenta de una manera muy interesante de que ese proceso fue tan lento. Cuando él se percató de que era agnóstico, no le produjo ningún dolor. Quiero decir que se había acostumbrado sin darse. Cuando uno tiene una crisis, pues me duele, es que lo era. No, a él fue muy lentamente. Lo que quiero decir es que cuando él escribe este libro, sí afirma que es creyente y afirma una creación por parte de Dios. Lo que no concibe es que sea compatible con las observaciones del naturalismo, de los naturalistas, que vienen haciendo prácticamente desde el siglo XVIII, ¿verdad? En ese sentido, ¿es compatible una tesis creacionista con una tesis evolucionista? Por supuesto, ¿no? Eso a todas luces lo es, porque el propio Darwin era valedor de esas cuestiones cuando escribe estos textos, ¿no? Pero yo creo que hay algo mucho más interesante que pone en relación con lo que es el propio evolución de la vida, del cosmos, y con el ser humano, ¿no? Como en el ser humano es de manera mucho más radical el término de la evolución. No es solamente una evolución dada a un conjunto de leyes que se desarrolla de forma más o menos compleja, introduciendo, digamos, las ganancias nuevas de la teoría del caos, de la teoría de la complejidad, que tanto en biología como en física surgen, ¿no? Sino, evidentemente es así. Pero en el ser humano, el hecho de evolucionar, de buscar, de ser curioso, es algo tan consustancial a su naturaleza que es lo que ha dado lugar no solamente a la evolución como especie, sino a toda su historia cultural. Quiero decir, posiblemente una de las características más importantes del ser humano sea que busca, que construye, que innova, sí, que crea, frente a lo que está determinado. En ese sentido, permíteme, Benigno, que te haga un comentario sobre la misma noción de familia, que como todo proceso de búsqueda, también va cambiando. Y es verdad que, en esencia, la familia es un producto, es una institución natural, en la cual también se va progresando en el sentido que tiene. Por ejemplo, es muy distinta la noción de familia en Grecia, ¿no? La cuna de el oikos, donde la función de la familia va dirigida sobre todo al ámbito de la administración doméstica. El oikos, economía. Muy distinto también del salto que dio en el derecho romano con la constitución no ya del oikos, sino del domus. El domus como reparto de funciones, ¿no? El dominus, la casa. En la familia, concretamente la familia cristiana, se da una superación de ambos ámbitos, como dice su propio nombre. Familia no es ni oikos ni domus, viene de famulus, servicio, servir. O sea, la familia cristiana da el salto como búsqueda de las propias instituciones históricas, de la propia narrativa del ser humano en camino, de que evoluciona creando, de conseguir una institución en la que todos los miembros que la componen se ponen al servicio de todos, con el único propósito de que crezcan. Esa idea tan británica de que cambió el término aretel, de excelencia por el de flourishment, es decir, florecer. La familia es el único lugar, la única institución en la cual la finalidad es regar al otro para que le crezca como si él quiere regar, o quiere crecer. Es decir, la noción de familia
no solamente el oikos griego, sino el domus romano, el famulus, del servicio de todos con todos, es un avance, una creación, un logro de una búsqueda en el cual se manifiesta de manera plena el humano, se manifiesta de manera plena el don de sí, de manera plena la separación de una lógica del mercado fundada realmente en la lucha, en la competencia darwinista al fin y al cabo. En lo que afirma Dawkins, aquí no hay don, aquí hay altruismo, en todo caso interesado. Y en ese sentido, haber conseguido una institución que se exprese lo humano tal y como máximamente puede expresarse, dándose, regalándose. Evidentemente, si eso doy un único comentario, que creo que puede sacarse todas las consecuencias únicamente de nombrarlo, y Benigno tiene mucha experiencia en eso, diciendo que la destrucción de la familia, en este sentido, es la destrucción de lo humano, y en consecuencia, la destrucción de una cultura humana, creo que es evidente. Eso tiene un punto de enorme actualidad y de enorme afectación a tantas personas, ¿no? En la medida en que se pierde ese sentido del don, ¿no? y del altruismo, y vemos como en muchas ocasiones el sentido de la familia, sobre lo que tú tanto has reflexionado, se convierte eso en coste-beneficio también, ¿no? Pierdes el sentido totalmente, decía Francisco, del sentido del humano, ¿no? Pero tiene mucho que ver también con esta idea utilitarista, ¿no? Que elimina cualquier posibilidad de salir de la pura utilidad, ¿verdad? Padre-hijo, y que llega un momento en el cual se sustituye cualquier posibilidad del don, ¿no? Sí, y sin eso no hay humanidad. Por eso la familia es un verdadero testigo de humanidad. Es verdad que ha evolucionado a lo largo del tiempo la conciencia de las poblaciones y los ordenamientos jurídicos respecto a la familia, como ha dicho Paco, ¿no? Gracias a Dios para bien en general, por lo menos hasta tiempos recientes, ¿no? Entonces yo creo que reivindicar de nuevo el carácter relacional del ser humano, que es una evidencia biológica, todos tenemos un padre, ¿no? Podrá ser un irresponsable, a lo mejor que ha desaparecido en nuestra vida, pero lo tenemos, todos tenemos una madre. Es decir, el ser humano es intrínsecamente relacional, vivimos en relación a otros y porque otros nos han dado la vida, ¿no? Y eso es la fuente de una solidaridad primaria que es una eficacia social en términos de cuidado que es impresionante. Y creo que no es concebible una sociedad sin eso. Es verdad que en los tiempos modernos el estado de bienestar, y esto es loable, ha intentado en gran medida suplir las carencias de la familia donde ésta falla, pagando a cargo de los presupuestos públicos lo que la familia hace gratis y con gran eficacia. Ha habido una escuela de economistas norteamericanos, la del premio Nobel Gary Becker, que ha intentado cuantificar, incluso tenía la propuesta de sumar a las cifras del PIB, poniéndole su valor monetario, lo que la familia se hace gratis, ¿no? Si hora de cuidado al niño, hora de puericultor en el mercado, hora de cuidado al anciano, hora de asistente social en una residencia, etcétera, ¿no? Y rápidamente se vio que era imposible porque la productividad de la economía, la masa monetaria total, no daba recursos suficientes para cuantificar en términos de PIB lo que la familia hace gratis. Y además con mucha más eficacia que el Estado. Por eso, cuando la familia falla, como pasa hoy día en Europa y el Estado intenta suplirla, en las cuentas públicas se resienten, porque lo que gratuitamente se hace por puro cariño, rompiendo la lógica del gen egoísta y demostrando su falsedad, es literalmente impagable. Y por eso la familia es un verdadero benefactor social. Y lo es porque los seres humanos somos intrínsecamente relacionales, nos humanizamos en relación con otros. Eso no hay gen que lo explique. Esa es la singularidad humana, ¿no? Y por eso creo que defender la familia hoy día es de intrínseca justicia social, apuesta clara por la humanización de la sociedad y tiene un fundamento científico en cuanto a cómo es la especie humana radicalmente coherente. Por eso me ha contado mucho el argumento, Paco,
que dijiste frente a los que nos acusan de antiespecistas algunos, ¿no? No, de especistas. De especistas, o sea, el antiespecismo es quien va frente a nosotros, ¿no? Sí. Claro, el poder acusarnos de eso es la mejor demostración de que en el ser humano hay algo mucho más. Puede ser efectivamente especista o no. Y ese argumento no lo he visto escrito antes. Te lo eso me ha ofrezco, gustado cómo lo has dicho. Y los dos ejemplos que has traído, el de la Declaración Universal de Derechos Claro, Humanos, muy interesante, una especie claro. que tiene la visión de toda la especie, ¿verdad? Claro. Y el otro tema, la conciencia ecológica, una Claro. especie que es capaz de superar el propio marco de su O especie. sea, es lo que Y- podemos llamar conseguir lo que hasta ahora no se había conseguido nunca, que es un universalismo ético. Poner todo el planeta bajo criterios de valor de todo. En este sentido, yo recuerdo que antes de empezar la sesión comentaba Benigno que ¿dónde estaba el problema de un capitalismo o de un mercado del liberal que se ha convertido en individualista? No es la propia dinámica económica, Benigno, es una proclama ideológica hecha conforme a eso. Y además procedente de Estados Unidos. Es decir, creo que esta tesis puede interesarte. ¿Cuál es el arete estadounidense? La virtud, la excelencia. El self-made man. El hombre hecho a sí mismo. ¿Qué significa el hombre hecho a sí mismo? Y lo pongo en relación con lo que comentabas. No le debo nada a nadie. En consecuencia, no puedo ver la vida como un don que he recibido. Y en consecuencia, no tengo por qué entregar el don que me he buscado yo a mí mismo. Es cuestión de voluntad. El self-made man, lo que llaman los papas en las epístolas de la Rerum Novarum, robaron al condenar el americanismo, que este es el sentido. Implica no ir en contra de la libertad, sino del individualismo que niega la vida como un don. El self-made man no puede ver la vida como regalo y por lo tanto no tiene compromiso en regalar. Es decir, se convierte en una máquina de hacer dinero que a veces pierde el sentido de por qué lo hace y por lo tanto deshumaniza en los propios mecanismos económicos. Ver la vida como don es el origen o el inicio para poder destruir un individualismo, no un sistema económico, sino un individualismo que se funciona como proclama y esencial a él cuando realmente no tiene por qué ser. O la alternativa, que es el totalitarismo comunista, pues no lo es, desde luego, ¿no? Bueno, De ahí hecho, entraríamos en un debate, porque sí, déjame, por déjame, supuesto, José María, por el supuesto. tema Me parece- de la crítica a la sociedad americana, que es muy habitual, En este sentido, ¿eh? O pero sea, también no- es verdad que la sociedad americana tiene una enorme capacidad de revertir. Sí, claro, Y, es y una en sociedad todo viva. momento estar pensando en qué devuelvo a la sociedad que la sociedad me ha dado a mí. Sí, Es por decir, supuesto que sí. ese individualismo que está en la base, sin duda, del liberalismo ya inglés y después protestamente americano, pero tiene ese otro elemento también de mucha influencia protestante, calvinista, Sí. que es tienes una responsabilidad respecto al conjunto, ¿no? La comunidad, la idea de la comunidad y de revertir lo que has recibido. Pero ¿qué decías? Sí, quería decir una cosa en relación que estoy completamente de acuerdo con el análisis que ha hecho Paco, y que se ve también desde la óptica de cómo el pensamiento más profundamente antihumanista, derivado del existencialismo alemán y de todas las filosofías postexistencialistas francesas, el estructuralismo, etcétera, etcétera, nos están llegando desde Estados Unidos recicladas en las universidades americanas y en términos ya de mercado. El género es una expresión clarísima. De alguna manera en Estados Unidos se está reciclando lo peor del pensamiento antihumanista europeo para convertirlo en movimiento social, en productos de mercado, en servicios que se nos ofrecen, ¿no? En cuanto a la referencia que ha hecho Paco a Estados Unidos y su singular aportación al carácter individualista del ser humano, me parece muy interesante y digno de mayor profundización. Había aquel libro famoso, te acordarás, El cierre de la mente americana, The Close of American Mind, que lo que decía es, estamos recibiendo todo el deconstruccionismo, toda la influencia de la filosofía crítica europea y la estamos transformando en divulgación en los colleges y por lo tanto estamos desmantelando lo que es la formación clásica. Y que ahora había nos recibido. viene en forma de la llamada cultura política woke, que es todo esto reciclado, convertido en movimiento social, en rebelión de gente desarraigada y que sufre por estar desarraigada y clama como minoría oprimida contra todo lo divino y lo humano, ¿no? Una cosa volviendo a Dawkins, es uno de los grandes divulgadores del ateísmo.
Y sin embargo, como veíamos antes, cabe un evolucionismo que sea creacionista. Es decir, su teoría en realidad, como muestra también Darwin, y tú lo apuntabas, no es necesariamente ateísta, ¿no? Esto nos lo plantea una persona desde la audiencia. Sí, ¿Cuál consideras que es la esencia de su pensamiento que le lleva a defender esa postura? Sí, quiero decir, es una postura que va mucho más allá de Darwin, ¿no? Es asumir como tesis filosófica lo que llaman los ingleses una TOE, ¿no? Una theory of everything, ¿no? Una teoría del todo. Sí. El evolucionismo biológico darwinista, ¿no? Quiero decir, no solo, como antes he comentado, Darwin ni siquiera quiere explicar cuál es el origen de la vida, solamente los mecanismos de evolución de las especies que dan lugar a la diversificación de las especies biológicas. Lo que hace Dawkins, y eso lo cito expresamente del libro porque está al comienzo del Gen Egoísta, es aplicar los mecanismos biológicos evolutivos a la totalidad del universo y por lo tanto hacer un modelo filosófico evolucionista aplicado al todo, a la theory of everything. De tal manera que el origen del universo, dado el origen del universo, se produce por mecanismos de evolución físico-química, la vida, y la vida por evolución de los mecanismos biológicos, genéticos, hasta última instancia biológico-moleculares, daría lugar a la aparición de la conciencia. Y de todo lo humano únicamente por evolución gradual de los mecanismos de la misma evolución. Quiero decir que Dawkins no se queda solamente con el paradigma darwinista, que está muy concretado en la tesis, que es decir, la idea que he leído en el linaje del hombre, sino que extrapola, hace un programa de investigación que es muy lícito también, ¿no? Que es muy legítimo, a la totalidad del universo, al origen del universo y al origen de la vida, lo que Darwin ni se atrevió a hacer. Pero claro, hacer un modelo naturalista de toda la realidad es legítimo. Lo que no lo es pasar un programa, un modelo filosófico como una demostración científica. ¿Quién es el autor que además entra en explicar de manera naturalista el origen del universo? Es decir, el universo no necesita un principio externo al propio universo, sino se autogenera. Bueno, el último libro de Stephen Hawking, ¿no? Lo que pasa es que cualquier buen conocedor de la física, ya al estudiarla en detalle, sabe que los modelos que explican la autogeneración del universo requieren algo que no se autogenera de forma absoluta. Es decir, la idea de la causa sui no la ha logrado físicamente explicar, ni matemáticamente tampoco, ningún elemento ni cosmológico, ni físico, ni científico en absoluto, ¿no? Etienne Gilson escribió una vez, comentando los modelos cosmológicos actuales, que probablemente no hay nada meramente material en la materia. Y yo creo que por ahí avanza la cosmovisión más progresista. Sí, efectivamente. Mira, otra pregunta que nos hacen y que es un tema muy habitual, ¿no?, que surge en todo tipo de conversaciones. Por un lado, que existen especies que se sacrifican por otros. Por ejemplo, las primates hembras por sus crías, ¿no? Y por otro lado también el sacrificio, la solidaridad, la capacidad de dar vida por otros, que parecen distinguir la conducta del hombre de otras especies, que se rigen solo por el egoísmo o el instinto de supervivencia, obedecen a procesos químicos de su cerebro. Es decir, es meramente, digamos, un elemento orgánico. Bueno, si yo quisiera ser, evidentemente sí, quiero decir que existe sacrificio de la madre por el hijo y de algunos miembros por el grupo. Está demostrado. Es decir, la etología, afortunadamente, es una disciplina que ha avanzado mucho en sus observaciones, ha corregido algunas malinterpretaciones demasiado a priori que se hacía sobre el creador humano, pero sí hago la consideración siguiente. Y eso sí es plenamente darwinista. En la medida en que uno no puede ser eterno, su descendiente es la forma de garantizar la supervivencia. Por lo tanto, sí existe la tendencia instintiva en biología
biológica de sacrificarse por aquel que tiene que permanecer después de ti. El sacrificio materno por la prole es evidente, etológicamente descrito en muchas especies, no solo de la madre por el hijo, de otros miembros, por ejemplo las hormigas, hay, ¿no? Pero lo que está claro es que nunca se ha observado, que yo sepa, siempre que nunca se sabe lo que uno de todas las observaciones. A mí me enseñaron un antropólogo, y digo, mira Paco, como buen antropólogo nunca diga esto es así siempre, ¿no? Esto es así casi siempre, porque nunca se sabe lo que se puede observar después, ¿no? Pero no fuera de su grupo, no solamente de su especie, sino de su grupo. Una madre chimpancé del otro lado del río del Gombe no muere por la hija de otra madre de chimpancé de la otra ribera del Gombe. Y efectivamente, se sabe, Jane Goodall lo hizo, que en una ribera, una de los grupos utilizaba palitos para pescar termitas y la otra los utilizaba solo para pescar hormigas, y no al revés. Pero en cualquier caso, ninguna va a morir por el hijo del otro. No se lo pide su instinto ni su especie. Sin embargo, hay tantos ejemplos de gente que muere por gente que no conoce en absoluto, por prestar un servicio. Esa tendencia innata la tenemos también nosotros. Cuando nos planteamos, a ver, ¿a quién prefiero que se muera? ¿Mi perrito o una persona que desconozco, que no tengo conexión? Pues, ¿qué te digo yo? Pues, por el Indostán, yo qué sé. ¿Por qué iba a preferir yo que muera mi perrito frente a un desconocido de Malawi? Evidentemente ese es el impulso. Una cosa es que en lo humano se trata de superar el impulso. Los experimentos de Libet, que dicen que sobre el determinismo y la libertad, ¿no? que el cerebro, y voy a ver el elemento orgánico, ¿no? impulsa a una decisión. La interpretación que hizo Libet es que la libertad está justamente en el veto al impulso, que es lo que no tienen el resto de seres que no son libres. Por supuesto que el cerebro impulsa a una acción. Y cuando se dice, bueno, es que ese es un interpretación clásico de los que no hicieron el experimento, sino que se hicieron una interpretación filosófica de las conclusiones de Libet, que negó Libet. Si es que mi experimento lo que lleva es, por lo tanto, el cerebro impulsa. La libertad consiste en que tengo capacidad de vetar. Lo mismo puede aplicarse el tema orgánico. Yo tengo el impulso de salvar a mi perrito frente a la persona de Malawi. Ahora, si me paro en seco, soy una persona que tengo al menos, y eso voy a ser muy delicado, la posibilidad de no elegir a mi perrito. Con que solamente tenga la posibilidad, eso ya me distingue de cualquier otra especie. Esa idea que Sartre proporciona de manera negativa, de manera fuerte, pero al fin y al cabo es lo mismo. El ser humano, yo prefiero decirlo de una manera positiva, ¿verdad? Lo dice, bueno, se conoce mucho Sartre. Tú siempre eres positivo. Sí, además lo busco, pero en este caso es tan fuerte esa frase que recordarla le sonará a muchos, ¿no? El ser humano tiene como posibilidad el suicidio. El único que la tiene. La opción de vivir o no vivir. La opción de procrear o no procrear. Otra cosa es que efectivamente mi idea no sea la de el suicidio como posibilidad, sino realmente algo mucho más esperanzador, como poner mi vida, no para eliminarla, sino ponerla al servicio de otros, aunque no lo conozca. Esa es la capacidad ética, de transfiguración ética, que tiene la libertad humana, vetando, por supuesto, los impulsos, que los tenemos todos, como animales que somos, de dedicarnos a sobrevivir o a reproducirnos, en todo caso. Y por eso no hay animales que sean ecologistas y sí hay humanos que sean ecologistas. Claro. A ver, ¿qué especie humana, qué especie que no sea humana va a ponerse delante de un ballenero japonés para evitar que una ballena sea arponeada y se juega la vida por eso? Pues mire, es que no es que hay otra especie, es que la ballena que está siendo salvada
tampoco va a hacer lo más remoto por salvar a otra ballena de otro grupo, por supuesto. A la vez es verdad que la capacidad destructiva del ser humano, ¿no?, otro argumento muy habitual, no es igualada. Tampoco sé si eso es cierto, porque sí, es evidente que también hay especies que son destructivas, es decir, y que utilizan violencia, pero supongamos que el ser humano a lo largo de la historia ha creado mucho y ha destruido mucho. Y entonces es muy habitual el argumento, bueno, y todo esto de pensar que el ser humano es superior y de que tiene algo que va más allá de lo puramente animal y el orgánico, pues esto es pensamiento judeocristiano. No, eso es pensamiento antiquísimo y radicado en la tradición. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque voy a criticar el propio pensamiento cristiano, de ciertos padres de la Iglesia que interpretaron de forma suave lo que es el mysterium iniquitatis, el misterio del mal. Quiero decir, el mal no es privatio boni. El mal, quiero decir, la posibilidad de lo humano es la posibilidad de elegir. Y por lo tanto, bien o mal, y eso tiene que ver con su horizonte. Si puedo hacer mucho bien, puedo hacer mucho mal. Y es su capacidad de decisión. O sea, el mysterium iniquitatis no es solo de iniquitatis, es también el mysterium boni, el misterio del bien. ¿Qué es lo que nos lleva? Con la opción de poder hacer el bien o el mal. Ahí está lo digno de elegir el bien, que puedo no hacerlo. Hay temas maravillosos que fueron estudiados por el romanticismo. Hay un texto de Goethe en las primeras páginas del Fausto. Cuando interpreta Fausto, coge su Nuevo Testamento y empieza a traducir al alemán lo que es en Argenjologos, en el principio era un verbo, en principio era verbo, lo traduce al alemán. ¿Qué sentido le da al verbo? Y él llega a la conclusión de que la mejor forma de traducir el verbo es traducirlo por poder. Poder creador. El poder creador puede no crear. De ahí su gozo, de ahí su mérito. Dios no tuvo necesariamente por qué crear. Lo hizo libremente. Y ahí está el don de la creación. Ese don de la creación es también el don de la creación humana, no solamente de la divina. Que el don te pone al mismo nivel de hacer el bien, de crear o de destruir. Por eso fue visto con la idea, incluso los griegos, el fármaco griego es la medicina que puede ser utilizada para sanar o para envenenar, es lo mismo. La posibilidad es el poder. Algo que le faltó a Aristóteles en el primer libro de la metafísica, cuando decía que todos los hombres desean por naturaleza saber, se olvidó leer a Tolkien. Y que también los seres humanos tienen... No, pobrecito, lo que se perdió, ¿verdad? Desean por naturaleza poder. Es el misterio de su vida práctica, no es solamente su vida teórica. Y el poder humano no es mero hacer, es crear o destruir. Y es lo que da riqueza, lo que da dignidad, a su acto creador. Decidir su destino, lo que podemos llamar la autodestinación, de forma radical. O creo o destruyo, o me hago digno o indigno. Creo mérito o demérito. Ahí está el fruto de mi libertad. Y bueno, y eso es lo propio humano. No ser bueno. Cuando uno piensa, bueno, es que no es un pensamiento buenista. Yo creo que no hay que ser buenista. Lo que hay que saber es que el ser humano tiene la posibilidad de serlo. ¿Que puede hacer otra cosa? Por supuesto. Y ahí es el tomar la rienda de su destino. Bien o mal. Pero que tengo la posibilidad de dar lo que he recibido o de destruir si no reconozco el bien que hay en la propia naturaleza y en los propios dones de los que me he hecho heredero. La libertad como acto supremo de creación o de destrucción es lo que da honra al propio ser humano, independientemente del bien o mal que pueda hacer. El misterio no es que exista el mal en el mundo, sino que exista la libertad. Bien, eso es. La libertad para hacerlo, eso Ahora es. que has citado a Tolkien, yo soy tolquímano total.
como saben todos los que han leído a Tolkien, y hay que leerlo, El Señor de los Anillos acaba con Frodo, el protagonista, cuando va a destruir el anillo, que es de lo que se trata, arrojándolo al fuego en que fue creado en el Morte del Destino, traiciona su misión y si se pone el anillo se entrega al mal. Y el que destruye el anillo es el malvado Gollum, que peleándose con él para quitárselo, le muerde y le arranca el dedo con el anillo y cae al fuego. Entonces hubo un lector del Señor de los Anillos que le escribió a Tolkien diciendo que le parecía injusto que el final de la novela sea como todos los pueblos de la tierra rinden tributo a Frodo como el salvador del mundo. Pues al final traicionó, no merece ese premio. Y le contesta a Tolkien, y contestaba a todos los que le escribían diciendo: Frodo se merece ese homenaje no porque lograse lo que pretendía, que era destruir el anillo, sino porque él hizo todo lo que pudo. El que sus fuerzas no llegasen hasta el final a atinar el anillo no quita ningún mérito. Se trata de que uno haga lo que puede. Y decía Tolkien, y el que escribe el libro ya garantiza el que, a pesar de que las fuerzas de Frodo no llegasen al final, acabe bien el libro. Por eso estaba Gollum por ahí. Sí. No Es es una curioso, metáfora de la si me historia permite. preciosa. Claro, es curioso que como la desesperanza brutal de la vida humana, que no tiene esperanza, por decirlo de alguna manera, es siempre la destrucción, el holocausto, el apocalipsis, todo lo malísimo, ¿no? Sin embargo, esa convicción de que, a pesar de que todo vaya fatal, el que escribe la historia tiene la sabiduría suficiente como para que al final, de manera que ni ojo vio ni oído yo, esto acabe bien. Es decir, una especie de Agatha Christie hiper increíble. Eso es lo que da esperanza. A pesar de toda la desesperación de la vida cotidiana, de los sufrimientos, de las injusticias flagrantes que hay, inclinar la cabeza ante el misterio. Y el misterio es decir, bueno, Dios además. Otra frase del Señor de los Anillos, y prometo que es la última que cito. Cuando están a punto Fran y Frodo y Sam de entrar en Mordor, hay una conversación genial entre los dos. Sam le dice a Frodo: Señor, las grandes historias no acaban nunca. Que es como decir, no acabará esta de una vez ya. Sí. Y Frodo le contesta: no, Sam, las grandes historias no acaban nunca. Los personajes entramos en ellas, hacemos nuestro papel, salimos y la historia continúa. Yo creo que la vida se da eso, vamos a hacer nuestro papel. Que eso es honrar la vida. Eso es honrar la vida. Quiero decir que la idea es también ser consciente de la propia contingencia, de que nuestra misión no es hacer la historia, sino entregar un relevo, un testigo, para que los que vendan estén en situación de continuarla como ellos crean que deban hacerlo. Y de luego formar a los que vengan, no para que ellos sigan mi camino, para que ellos hagan el suyo, sabiendo lo bueno y lo malo de las decisiones que toman. Es decir, tomar sus decisiones ellos libremente. Esta unilateralidad que les ocurre a muchos científicos, que quieren, a partir de su propia teoría o de una parte del saber, hacer la teoría del todo, ¿no? Que ese es el problema al final que le ocurre a Dawkins, ¿no? Porque en su terreno es muy posible que el evolucionismo biológico obviamente tiene su lugar, lo hemos visto. Claro. El problema es cuando pretendes, ¿no?, extrapolarlo a terrenos absolutamente distintos. Y al final lo que vemos es que es la riqueza, es la variedad, es la diversidad. No puedes tener una teoría. La teoría del todo, ¿no? Tantos científicos en búsqueda de la teoría del todo. El propio Hawkins, ¿no?, le pasa un poco también. Sí. La película que hay sobre Hawkins se llama así, Teoría del Todo. Teoría del todo, ¿no? Precisamente. Incluso esta especie como de deseo ahí frustrado de que no tenemos una teoría científica que integre todos los, por ejemplo, en la física, ¿no?, los diversos, todo lo que desarrollado en el siglo XX y tal. ¿No es eso una especie como de soberbia cientifista, ¿no?, de alguna manera? Sí, mira, yo creo que se puede decir en un pensamiento genial de uno de los grandes científicos naturales que ha dado España, que es Santiago Ramón y Cajal, el único premio Nobel español en ciencias que trabajó íntegramente en España. Él era muy asiduo de las tertulias. Él iba todas las tardes a charlar con la gente y además estaba muy contento de eso. Le gustaba mucho escribir, una barbaridad. Y escribió un libro que se llamó
conectando estas cosas, charlas de café, en el cual tiene el siguiente aforismo, que me lo he aprendido de memoria porque es muy cortito, muy simple, pero es maravilloso. Dice Santiago Ramón y Cajal, en aquel momento catedrático de histología de la Universidad de Madrid, médico, por tanto, lo siguiente. Para un médico, un beso, que es la máxima expresión que dicen los poetas, una de las máximas expresiones que dicen los poetas del amor humano, es únicamente un intercambio de microbios labiales. Con eso se dice todo. Y eso, don Santiago Ramón y Cajal sabía que era un límite a la visión del médico, y él era uno de los eminentes médicos del siglo XX. Está bien. Por lo menos lo sabía. Otra cosa es que lo quiera explicar por qué. Cosa que él no le entró la tentación de hacer una teoría del todo. A muchos materialistas, naturalistas, sí le entran. Saber los límites de hasta dónde... Mira, ahora te cuento un ejemplo. Mira, a mí me gustó, me lo puso un amigo que es psiquiatra, le gusta mucho la filosofía, le dice, mira, cuando un ser humano... No sé si no será suyo, supongo que no, pero me gustó. Cuando un ser humano levanta en la noche el brazo, el científico se queda fijándose en la punta del dedo que señala. El poeta sigue la visión hasta las estrellas que realmente quieren señalar. Así es. Ramón y Cajal era tan sabio que iba a las tertulias. Sí, sabía perfectamente. Escuchaba, ¿no? Escuchaba y sabía que en las tertulias lo que tienes es la diversidad y de perspectivas, de cuando alguien acaba siendo un gen egoísta, ¿no? Es decir, cerrándose en su propio mundo, por utilizar, digamos, la metáfora que utiliza Dawkins, es cuando pierdes el sentido relacional, ¿verdad? Y pierdes también el sentido de la humildad, del propio conocimiento humano, ¿no? Mira, hay una frase en filosofía que es tan justo en el inicio y que está tan olvidada. Conócete a ti mismo. El conocer a ti mismo significa de dónde eres. El hombre hecho a sí mismo sabe que le debe su idioma, sus gustos, sus costumbres a otros. Entonces, considerarse a sí mismo un hombre hecho a sí mismo es muestra de una ignorancia supina, que es lo que le imposibilita a reconocer qué es lo que le debe a otros y, por lo tanto, a saber qué es lo que tiene que dar, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la tesis que yo sostendría aquí, que es la causa de la deshumanización contemporánea, es que en nuestra civilización existe una exaltación infinita del ego con un desconocimiento profundo del yo. Eso es lo que nos está destrozando. Y por lo tanto, menos ego, chico, y más conócete a ti mismo, y bajarás un poquito la cabeza para saber realmente tus limitaciones y, en consecuencia, saber dar a los demás lo bueno que puede haber en ti, que desde luego tiene que ser tarea de tu, no solamente de tu espontaneidad o de tu like, sino de tu esfuerzo, cosa que posiblemente el ego no tenga y el yo siempre necesita, la formación. En ese sentido es significativo que el último gran tema de la política en el mundo anglosajón sean las llamadas políticas de la identidad, porque estamos en una época en que muchas personas no saben quiénes son. Si tú desacralizas la familia, vives en un hogar sin la referencia de padre y madre o uno de los dos, te falta la raíz familiar, que es una de las señas de identidad. Todos van a decir, ¿quién eres tú? Pues dices, soy fulanito de tal, de la familia tal, o mi padre es Pepe, ¿no? Desacreditamos la patria, que es otra de las referencias de identidad. Cuando vamos por el mundo, pues saber si aquel con el que hablas es venezolano, taiwanés, o japonés, o americano, es un dato relevante para empezar a ubicarlo, ¿no? Y ahora ya, incluso con las nuevas políticas de género, el propio nombre no indica nada sobre ti mismo. Lo que antes indicaba básicamente era si eres un hombre o una mujer. Y de alguna manera, sin esta referencia, bueno, y hay sin Dios también, que era otra la referencia, saber, bueno, soy católico, soy budista, soy musulmán, ¿no? Entonces, las señas de identidad tradicionales, religión, patria, lengua, identidad sexual y familiar, han desaparecido. Entonces, los individuos no saben quiénes son. Y por eso reivindican del Estado un reconocimiento como tribu, eso es todas las políticas de identidad, un ordenamiento jurídico para los que compartimos una humillación colectiva.
Entonces queremos un derecho para los negros, para los blancos, para los colonizados, para los colonialistas, para los homosexuales, para los heterosexuales. Yo creo que toda esta crisis antropológica de que hablamos no tiene nada de teórico, sino que es una manifestación del tanto dolor por falta precisamente de identidad y de raíces que hay en nuestro mundo. Hablabas antes de Goethe y del Fausto. Me acordaba unas frases que además se me quedaron grabadas así muy, cuando dice: habe ich nun auch Philosophie, Juristerei, Medizin el comienzo. und leider auch Theologie. Ich habe studiert und bin ich so wie zuvor. El absolutismo del conocimiento. Que no sabemos te lo traduzco. Hay de mí, he estudiado con afán la filosofía, el derecho, la jurisprudencia, la teología, la medicina, y al final estoy convencido de que nada podemos saber. Se puede hacer una crítica al escepticismo. Yo haría algo más fuerte. Fausto era una persona que pasó toda su vida estudiando con afán, y al final se dio cuenta de que era viejo. Y creyó que el saber que había acumulado era el de un hombre viejo que leía libros más viejos que él. El afán del espíritu universitario, que es el afán del saber, es el afán de la juventud. Fausto desesperó de aquello que había dedicado a su vida porque se dio cuenta de que era viejo. Se aburrió. Renunció de todos sus esfuerzos, porque evidentemente hay que trabajar mucho para conseguir casi nada. Eso lo sabemos todos. Pero caramba, esa gota de ilusión que te da avanzar o comunicar lo que has sabido y que te mantienes en el espíritu joven, es realmente un triunfo. Posiblemente nuestra época, sin ensalzar la juventud como arete y excelencia humana, no, de lo que peque realmente sea de falta de ilusión. Es decir, de lo que realmente merece la pena de la juventud. Somos una sociedad vieja, aunque tengamos 15 años, lo que sea. Reconocer la juventud en las arrugas de un viejo, así como reconocer la ilusión en la tersura del rostro de un niño, aunque no tenga esa juventud eficaz y productiva del que tiene 25 años, es reconocer lo humano. Reconocer la identidad del humano es reconocer la ilusión de todo el humano, y que aunque uno luzca canas, sigue siendo joven. Sigue teniendo belleza en las arrugas de su rostro. Es una sociedad que de tanto mirarse a sí misma en el espejo de su narcisismo se ha hecho tan vieja. Y además tiene otra cosa. Se ha negado absolutamente a mirar la belleza del rostro de los demás. Y por lo tanto, no se conoce así, porque no conoce al otro. Es una sociedad del solipsismo, del egocentrismo y del voluntarismo, del yo quiero. Y en última instancia, ya concluyo aquí, del me gusta. Que eso sería análisis para otra cosa. Fíjate, perdona que del me gusta, yo a mis alumnos, en primero además, siempre espero el momento, nunca puedo decirlo. Dice, miren ustedes, aquí cuando llego ya al final, ¿no? Digo, ustedes se habrán dado cuenta de que yo pienso que todas las creencias son muy respetables. Siempre y cuando no saquen el martillo, porque si sacan el martillo, ellos también suponen que mi legitimidad es sacar un martillo más gordo aún para protegerme. Pero en filosofía no se trata de exponer sus creencias, sino de justificar los argumentos por los cuales las sostengo. De tal manera que hacer filosofía con likes es destruir la filosofía. Aquí hay que pensar, hay que argumentar. Y sobre todo es lo que da sentido a la filosofía como crítica. La palabra crítica viene del verbo griego krinein, significa discernir, evaluar. No se sabe filosofía solo sabiendo teorías. Cuando esas teorías, que cuesta mucho comprenderlas, por cierto, no es fácil, puede uno someterlo al discernimiento, a la evaluación, para ver el valor de verdad que pueden tener. No se trata de repetir lo que otros han dicho, sino someter en la intimidad del corazón propio, la evaluación que te permita decir lo valioso que hay en una teoría o en otra. Y eso es fomentar el pensamiento. No decir me gusta o no me gusta, sino argumentar
en el corazón la validez en términos de verdad, de bien o de belleza, de lo que otros sostienen y que hemos heredado de una maravillosa tradición por la que tenemos que dar gracias. Dos cosas brevísimas. Me recordaba lo que estabas diciendo, Paco, una frase que escribe Carl Luis en La abolición del hombre. Cuando todo el mundo se ríe de quien afirma esto es cierto, solo queda quien dice yo puedo, el poder. Y luego hay otra forma de envejecer mejor que la de Fausto, que es la del abuelo. Por supuesto. Disfrutar de la vida que has dado y morir cuidando y queriendo. Claro, porque ahí sigue siendo es que joven. soy abuelo, sí, claro, ya lo sé. Además, tú te honras de ponerlo en tus reseñas y tal. El abuelo puede tener muchos años, pero la ilusión de su corazón es vivir eternamente joven. No reconocer que un abuelo es una persona que cumple una función más importante en la sociedad, incluso, o al menos igual de importante que el que está despachando en el cajero de Mercadona, aunque tenga 25 años, pues es una forma de enfocar también que todos en nuestro momento somos algo que aportar y somos dignos, no solamente porque seamos productivos, sino porque somos humanos. Muy bien, pues aquí tenemos que poner punto final. Nos hemos incluso pasado un poquitín sobre la hora. Nos perdonará la audiencia y los técnicos que están aquí siguiéndonos, a los que agradecemos además el trabajo que hacen tan absolutamente eficaz. Hemos aprendido muchísimo de los antropólogos filosóficos y de la antropología filosófica. Magnífico comienzo para este ciclo de crítica filosófica, de crítica de libros contemporáneos. Como ahora ha visto toda la audiencia, pues una perspectiva muy amplia de intentar entender, de intentar conversar, cosa a veces tan difícil y tan necesaria. Y mi agradecimiento, por supuesto, para el profesor Rodríguez Valls y mío, para vosotros, Blanco, por este rato tan estupendo que hemos tenido, y espero que también todos los que nos han seguido. Muchas gracias.